Recibimos ahora a Marcos Gallo, que va a exponer cuantificación de caudales en la región interna de la Bahía de Guanabara, la influencia de la marea. Bueno, buenos días. No se me cae. Buenos días a todos. El trabajo que les voy a mostrar es parte de un proyecto un poco mayor que tenemos acá en la Bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. El trabajo fue empezado por unos alumnos becarios de oceanografía y de ingeniería ambiental. Hicimos las mediciones. Cuando el trabajo empezó a ponerse interesante, los alumnos se me fueron. Entonces Gabriela, que está por ahí, me ayudó un poco con el modelo y creo que bueno, tenemos algunas cosas interesantes que las vamos a ir trabajando y quería mostrarles un poco lo que habíamos hecho. Entonces el trabajo es cuantificar el flujo en la región interna de la Bahía de Guanabara. Específicamente la Bahía de Guanabara, bueno, para quien fue o conoce a Río de Janeiro, como cualquier cuerpo hídrico tiene algunas ventajas. Por ejemplo, tenemos una refinería acá en el fondo, hay construcción naval y puerto. Acá está el Pan de Azúcar y tiene algunas playas acá internas dentro de la bahía, y también es usada para deportes náuticos. Específicamente acá en el medio de la bahía fue realizada la regata en la época de los Juegos Olímpicos. Y bueno, también en función de esas ventajas, aproximadamente el 85% de la población de las 3 ciudades que están dentro de la Bahía de Guanabara están prácticamente al lado de la bahía. Eso genera algunos problemas, como la parte de saneamiento, basura, contaminación, dragado en los puertos. Bueno, no es nuevo, pero en los estuarios es importante conocer el aporte residual, el flujo residual, o sea, cuánto se mueven las partículas después de un ciclo completo de marea, por ejemplo. Eso es importante para la distribución tanto de sustancias disueltas como en suspensión. Y básicamente esa circulación residual puede ser explicada por la parte barotrópica en función de las mareas, vientos, caudales, aportes continentales, y la parte baroclínica en función de gradientes longitudinales, por ejemplo, de densidad, de temperatura y salinidad, sobre todo en estuarios. Estas forzantes tienen variaciones en diferentes escalas temporales, y eso se traduce en variaciones de esa circulación o ese flujo residuales dentro del cuerpo hídrico. Como les decía, este estudio es una partecita dentro de un estudio mayor con fondos de CAPES dentro de la Bahía de Guanabara. Entonces el objetivo del trabajo es cuantificar los flujos en el interior de la Bahía de Guanabara y su variabilidad en diferentes situaciones de mareas. Para eso calculamos los caudales residuales y intentamos ver cuáles son los procesos físicos asociados a esa variabilidad que les voy a contar un poquito más adelante. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Los fondos que teníamos era para medir en 2 situaciones distintas. Entonces medimos en una marea de Syzygia y en la marea de Cuadratura 7 días después, y usamos un modelo numérico configurado para la región, de modo de integrar los resultados y intentar evaluar otras situaciones temporales, integrar los resultados. Antes de mostrar los resultados, son algunos resultados anteriores de una monografía, para contarles un poco cómo es la marea dentro de la Bahía de Guanabara. Es una marea típicamente semidiurna, o sea, tenemos 2 preamares y 2 bajamares por día. La principal componente lunar, M2, tiene una amplificación de 19% para dentro de la bahía, y eso genera condiciones no lineares de formación del principal armónico M4, que se amplifica 2 veces
punto 25 para dentro de la bahía. Eso trae corrientes residuales para dentro de la bahía, medidas acá en la boca de la bahía de Guanabara. Entonces las mediciones que realizamos fueron acá adentro, T3 y T4, acá consideramos acá el canal principal, tiene una abertura por acá, pero la mayor cantidad del flujo está concentrado en esa región. Usamos una DCP Río Grande 1200, las mediciones fueron intentando cerrar un ciclo entero de marea, 13 horas, entonces estábamos yendo y volviendo, y fueron realizados en el día 19 de octubre del 2017 y en Sisigia, y la marea de cuadratura siguiente el día 26. También teníamos un marégrafo acá en la universidad es una isla que está acá adentro, ¿tá? Entonces prácticamente estamos en el patio de nuestra casa, y acá la medición de ASP, resolví poner la foto de la ASP acá dentro del agua para no comparar con la circunferencia como hizo Marcelito, ¿tá? Y el modelo que utilizamos es el modelo DELF integrado en la vertical, o sea, un modelo 2DH. Esta es la malla usada para el modelo. Gabriela les va a contar mañana un poco, está por ahí, le va a contar un poco mejor algunas configuraciones del modelo. El modelo fue configurado solamente considerando la marea astronómica, entonces en la frontera incorporamos las principales componentes armónicas y de aguas someras provistas por el modelo FES, modelo global, y esta es un poco la batimetría en la región. Entonces aquí lo que les muestro es en rojo es la marea medida, entonces podemos ver cuadratura, Sisigia, cuadratura, y podemos ver también algunos setup y setdown por efectos meteorológicos. Lógicamente el modelo, como fue seteado de propósito solamente astronómico, no representa esas variaciones, pero representa bien la fase de la marea. Y acá en azul está marcado las dos condiciones donde realizamos las mediciones. Estas son las mediciones de caudales. Esta acá es la marea, entonces en condiciones de Sisigia el rango de marea era de 1.3, y en cuadratura marea más reducida, casi la mitad, 0.6. Acá podemos ver la distribución de caudales. Se observa que de este lado del transepto es una región con profundidades más o menos de 5 metros, y de este lado profundidades entre 15 y 12 metros. Podemos observar también que en condiciones de cuadratura observamos una estratificación, y medimos también perfiles de salinidad que no están mostrados acá, pero observamos condiciones de estratificación más pronunciadas en el caso de marea de Sisigia. Acá comparamos la curva de niveles, medidas, y la curva de caudales para cada campaña. Entonces, en condiciones de Sisigia observamos el flujo es negativo y el reflujo positivo. Entonces observamos mayor flujo que reflujo en condiciones de Sisigia, y una onda aproximadamente estacionaria con un desfasaje de 2 horas entre la corriente o el nivel y el caudal y el nivel. Y en condiciones de cuadratura observamos un flujo menor, ¿sí? Y un reflujo menor, pero no en la misma proporción. O sea, debido a que la marea es menor en condiciones de cuadratura, se reduce el flujo de caudales. La onda es estacionaria también, pero con media hora más de desfasaje, o sea, más estacionaria. ¿Y qué hicimos con el otra cosa. Acá ya vimos un indicativo de que teníamos diferencias entre los máximos, tanto de reflujo como de flujo, en condiciones de Sisigia y condiciones de cuadratura. Entonces, ¿qué hicimos con el modelo? Entonces simulamos el modelo para el mes de octubre, integramos los caudales del ciclo y usamos un filtro tipo Codan para
calcular los residuales. Y después utilizamos los conceptos de Bushan para intentar explicar ese residual de marea. Entonces, ese residual de marea, que puede ser integrado en una escala de tiempo, por ejemplo 3 días en la cisigia, 3 días en la cuadratura, o para el mes completo, puede ser explicado como dos partes. Una parte que es no lineal, ¿tá? Que depende de la deformación tanto del nivel cuanto de las velocidades, y cómo se combinan las dos. Entonces hay diferencia cuando la marea es estacionaria o la marea es progresiva. Y una parte que sería un flujo que puedes llamar de retorno, que depende de los valores medios tanto de niveles cuanto de velocidades. Entonces acá comparamos el caudal medido con el caudal observado, tanto en la condición de cisigia como en la condición de cuadratura. No ajustó como queríamos, pero creemos que lo podríamos continuar usando. Y acá usamos el modelo porque como hicimos solamente un viaje para medir el caudal en cada hora, usamos el modelo para evaluar cómo era la variabilidad del caudal, por ejemplo, cuando íbamos de un lado y llegábamos a la otra punta. Entonces acá tenemos el desvío de caudal para cada una de las mediciones, ¿sí? Bueno, entonces lo que vimos es que en condiciones de cisigia tenemos un residual de flujo, o sea, entrando, y básicamente es explicado por la parte asimétrica del residual de marea. Esa dominancia del flujo fue caracterizada, por ejemplo, con la diferencia entre el primer armónico y el armónico principal, que es de 0.013. Para condiciones de cuadratura, el resultado fue de reflujo, y también la mayor parte es debida a la parte no lineal, ¿sí? Pero se reduce 4 veces menor y con una inversión debido al diferente desfasaje entre niveles y velocidades. Y también aumentó un poco la parte de retorno debido a la importancia del aporte continental cuando tenemos mareas menores. Entonces aquí tenemos una dominancia de reflujo, ¿tá? Y para finalizar, entonces las conclusiones es que el principal mecanismo para la circulación residual sería la marea, en el caso de la bahía de Guanabara. El interior o el fondo de la bahía puede funcionar como o importador o exportador, dependiendo de la variación temporal. La dominancia del flujo es asociado a mareas de cisigia, que son mareas mayores, y como consecuencia tenemos un efecto no lineal mayor y la marea se torna más asimétrica. En condiciones de cuadraturas puede haber una inversión debido a que la marea es menor, hay un desfasaje mayor y la marea se transforma en más estacionaria, y eso ahí es importante porque la mayor parte de la contaminación está en el fondo de la bahía, y eso ahí conduce ese material para el medio de la bahía de Guanabara. Y bueno, lo que nos queda para continuar de investigar es observar un poco la distribución lateral y espacial de esos componentes, verificar diferentes condiciones en las estaciones del año para ver en condiciones de menor caudal, ver los efectos baroclínicos y los efectos meteorológicos, cómo se traducen en ese panorama. Entonces, quería agradecer a la CAPES por los fondos del trabajo y financiar el viaje de Gabriela hasta acá, al CAPES Spring por los fondos para mi viaje, y básicamente a todo el equipo de campo que trabajó en las dos campañas. ¿Preguntas? Gracias. Una pregunta muy cortita. La cortita es para calcular el método de Stokes, Veriano y Lagrangiano, que son usados. Básicamente necesitas mantener continuidad. Y me llama la atención el canal que tenés por la otra isla. No sé si ese tiene algún efecto. Es poco. Es poco. Sí, no lo medimos en la misma campaña, pero en mediciones anteriores teníamos que era menos del 2% del caudal que pasaba por toda la sección. Ahí lo que tenemos ahí después que vamos
tenemos en forma simultánea, la otra universidad que trabaja más con el grupo de fotografía estaba midiendo la boca, entonces vamos a comparar esas dos cosas para cerrar el balance. Agradecemos mucho. Bueno, gracias.